Bienvenidos a su programa Entendiendo los Tiempos. Hoy vamos a abordar un tema que afecta a millones de personas en todo el mundo y es la violencia familiar. La violencia familiar es un problema serio que trasciende fronteras culturales, económicas y sociales. Y el objetivo de este programa es educar, informar y concientizarlos sobre la violencia familiar, proporcionando las herramientas y recursos que tenemos en la palabra de Dios para prevenir y abordarla de una manera efectiva. Y en este programa queremos explorar las causas y los diferentes tipos de violencia, las señales que debemos tomar en cuenta y los pasos que debemos seguir para buscar ayuda. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Y hoy tenemos con nosotros a Consuelo Zuluaga, psicóloga social, terapeuta y abogada, y a José Alberto Ortiz, doctor en Derecho, quien también nos dará una perspectiva legal de la problemática en cuestión. Consuelo, bienvenido. Gracias, pastor. Muy amable. Un placer. El placer es nuestro de tenerlo aquí y al doctor Ortiz. Muchas gracias, pastor, por siempre abrirnos la puerta de su programa. Usted ha estado en varios programas, Consuelo también, pero hacía tiempo que no nos reuníamos aquí los tres. Correcto. Me gustaría entrar en materia y preguntarte, Consuelo, ¿cuál es la definición que ustedes dan de violencia familiar? Y yo quiero que tú me expliques o nos expliques las formas que puede tomar esa violencia familiar. Bueno, hablando un poquito acerca del contexto de la violencia, es una conducta que se apoya realmente en el poder y en el control de una persona. Y dentro de ese contexto se lleva a cabo la violencia intrafamiliar y la violencia de género. Dentro de la violencia intrafamiliar digamos que es la violencia que se da al interior de la familia. Y esto tiene una particularidad y es que invisibiliza realmente al agresor, puesto que dentro de la violencia intrafamiliar hay múltiples factores, porque se da la violencia cruzada entre pares, se da la violencia entre iguales, entre hermanos, se da la violencia transgeneracional, que es la que el papá le otorga a la mamá al niño, el niño a las mascotas, etcétera. Y está la violencia de género, que es la violencia donde ya puntualmente es un término donde ya sí se hace visible a la víctima, que es la mujer, es el niño o las personas más vulnerables que se encuentren en el hogar. Pero específicamente la violencia de género es la que puntualmente se lleva a cabo hacia la mujer. ¿Y esa es la más común en las relaciones familiares? Es la más común por el efecto de vulnerabilidad que se presenta en la víctima. José Alberto, ¿y cómo se penaliza ese tipo de violencia cuando, verdad, esa es una gran escala? Sí, realmente el Código Penal de la República Dominicana fue modificado por la Ley 24-97 en el año 1997 para darle cabida en la legislación nacional de la República Dominicana a esos tipos de violencia. Hay que destacar que antes de 1997 la violencia en República Dominicana era mínimamente penalizada y solamente la violencia física. Y por un patrón cultural que hay en la República Dominicana de un machismo imperante, esa violencia no era procesada ni castigada. Ni la policía, ni la fiscalía, ni los jueces actuaban. ¿Hasta qué año era eso? Hasta 1997. Antes de 1997, y yo recuerdo porque estuve en un seminario que se hizo en la Universidad Iberoamericana, donde una serie de expertos entre abogados y legisladores participaron, justo en el momento en que la ley 2497 se estaba promulgando por el entonces presidente Leonel Fernández, hablaban de la cultura que había en los destacamentos policiales. Por ejemplo, los destacamentos policiales, que en esa época eran los que recibían las denuncias y las querellas única y exclusivamente, las mujeres que eran golpeadas por sus maridos iban al destacamento a poner una denuncia o a presentar una querella acompañada de un abogado, eran devueltas. Eso fue hasta 1997. Y eso solo sucedía, porque ya hace 26 años que se legisló. ¿Eso solo sucedía aquí en nuestro país o tú conoces otros países de América Latina donde eso sucedía así, que no había una legislación formal? No, en los demás países de América Latina la legislación ha avanzado, pero también el patrón cultural era similar.
incluso hay países de América Latina donde todavía ese patrón que imperaba en República Dominicana antes de 1997 todavía existe. Ahora, en 1997 se produjo un cambio radical, porque no solamente se promulga la ley 2497, se modifica el Código Penal, sino que comienzan a crearse las fiscalías especializadas en violencia contra la mujer, violencia familiar y violencia sexual. Y la ley le da cabida a todos esos tipos de violencia que Consuelo mencionaba. Ahora tenemos un Código Penal que no solamente castiga la violencia física con penas más estrictas, también castiga la violencia emocional y también castiga la violencia psicológica. Todavía hay una discusión si la violencia económica está o no castigada, pero ya el tema está resuelto en el proyecto de Código Penal que está en la Cámara de Diputados, donde la violencia económica será castigada. Solo esperamos que finalmente, después de 23 años, nuestros legisladores puedan aprobar ese Código Penal, se pueda promulgar y ya podamos tener una legislación más moderna que castigue los distintos tipos de violencia que existen. Consuelo, ¿y cuáles son las causas que se han identificado de esta violencia familiar? Bueno, básicamente las causas, ese es un mecanismo social que tienen los hombres para mantener su masculinidad. Realmente los sociólogos y el sector de salud y justicia se han quemado las pestañas pensando de dónde es que proviene este tipo de violencia. Yo lo entiendo, pastor, y nosotros lo podemos hablar claramente dentro de nuestro ambiente cristiano, es el pecado. Realmente la caída produjo toda esa distorsión. El Señor nos creó a su imagen y semejanza con igualdad. Sí, yo entiendo que nosotros salimos de la costilla del hombre y el Señor nos creó a las mujeres para estar en sujeción, en la autoridad con nuestros esposos o con el hombre, no en sumisión, sino en sujeción de autoridad. Entonces entiendo que la caída rompe todo lo que era ese diseño perfecto de Dios, como Él deseaba hacerlo. Y lo que es la imagen de Dios se distorsiona totalmente. Creo que con la caída Satanás estuvo ahí, se dio cuenta. Él estaba ahí cuando el Señor, a raíz del pecado, le dijo a la mujer que el hombre se iba a enseñorear y Satanás estaba ahí. Y Satanás capitalizó eso. Y él, que era el más astuto de todos los animales, lo que hizo fue que iniciar la batalla de los sexos en ese momento. Y él pensó, si debilita a la mujer, que es de donde iba a provenir la semilla de Jesús, entonces iba a desajustar todo lo que era la sociedad. Sí, y ese pecado trajo la ira, trajo las adicciones y todos los problemas que vemos hoy en día. Todo eso se correlaciona entonces con la causa que vemos hoy, o sea, se habla y básicamente lo que se ha estudiado es todo ese apego inseguro que el hombre tiene con la imagen de la mujer, todo lo que eso genera en el hombre, la frustración, todo eso, entonces ha generado todas esas múltiples causas de... Una pregunta, según tu experiencia y la experiencia de José Alberto, ¿esa violencia familiar es mayor en los países del tercer mundo, donde hay un menor desarrollo, donde quizás hay una mayor frustración en ciertos aspectos económicos? ¿Ustedes saben algo de eso que se haya cuantificado? No necesariamente, yo no tengo estadísticas en la mano. Ahora, nosotros podemos poner un ejemplo de un país desarrollado, Estados Unidos. Estados Unidos tiene la mayor población carcelaria del mundo. O sea, la población carcelaria de Estados Unidos prácticamente duplica la de cualquier otro país desarrollado. Y la cantidad de casos de hombres que han sido procesados y condenados en Estados Unidos por violencia contra la mujer o por violencia contra los hijos no tiene nada que envidiarle proporcionalmente a la de cualquier país de América Latina, de África o de Asia. O sea que yo entiendo que el tema de la violencia no tiene que ver con desarrollo económico, es un tema de un pecado que hay en el ser humano y de una guerra de los sexos que dio inicio en el jardín del Edén. Sí hay países donde los índices de violencia contra la mujer son menores, como por ejemplo en el norte de Europa, pero son países donde el feminismo radical ha triunfado ideológicamente
la mujer está sumamente empoderada y la violencia es a la inversa. La violencia es hacia el hombre y no hacia la mujer, pero sigue siendo violencia. Yo le puedo decir porque yo viví en Europa nórdica y son constantes los casos de hombres que acuden a la justicia porque le han impedido ver sus hijos por acusaciones falsas, hombres que, por ejemplo, son maltratados por sus mujeres y no le dan la atención debida ante las autoridades. Por lo tanto, para no abundar más, el problema de la violencia es un problema universal, no tiene que ver con desarrollo económico. Hice la pregunta precisamente por eso, porque tú empezaste diciendo que hay un problema de pecado y ahí es que está el mal, de ahí que surge la ira, de ahí es que surgen las adicciones, de ahí es que surge esa frustración de las personas. Entonces, dan rienda suelta a esas pasiones, a esos deseos, a esas frustraciones, con ira y con violencia hacia los demás. Sí, quizás lo que yo pudiera pensar es que en esos países hay más educación, quizás ahí no hay tanto analfabetismo emocional, que es lo que hablamos que sucede con los hombres, que se les priva tanto de esa manifestación emocional. Entonces los hombres al final crean una coraza emocional donde tienen que mostrar dureza, donde no pueden manifestar ni miedo, ni llanto, ni ninguna emoción. Que es todo lo que se refuerza en nuestros países, ¿no? Sí hablamos de que en toda nuestra zona de estos países menos desarrollados, tenemos menos acceso a esa educación, menos acceso a justicia, no hay todavía políticas tan claras, no hay un régimen de consecuencias como quizás en esos países sí los hay. Entonces eso quizás es donde marca un poco más la diferencia, pero sí, el pecado es en el mundo entero. ¿Cuáles son las consecuencias físicas, emocionales, psicológicas de esa violencia familiar? Bueno, las consecuencias físicas están los golpes, las heridas, enfermedades de transmisión sexual, la depresión, intentos de suicidio. Consecuencia emocional, bueno, el estrés postraumático, la desvalorización, la baja autoestima. Ayudar a una mujer a salir adelante es bien complicado. Y la consecuencia social, el empobrecimiento, la carga que genera eso al Estado, porque entonces el Estado viene a hacerse cargo. Tenemos hijos huérfanos por el feminicidio, ahí entra toda una dinámica que el Estado tiene que atender, toda una dinámica del hombre privado de libertad, todo lo que eso le involucra al Estado de tener que sostener, una mujer que quizás no trabajaba, entonces dependía de ese agresor y ahora está sin trabajo, a salir a la calle a buscar cómo mantener a sus hijos. Realmente las consecuencias son enormes. Hemos visto lo que es la violencia familiar, su raíz primaria, que es el pecado en el hombre, las consecuencias de esa violencia familiar. A mí me gustaría ahora que habláramos de cómo enfrentar esa violencia familiar. Doctor Ortiz, ¿qué usted nos dice? Bueno, desde el punto de vista jurídico, el Ministerio Público y los jueces tienen que seguir haciendo su trabajo. Casos que llegan, casos que tienen que procesarse, casos que tienen que ser juzgados y agresiones que tienen que ser condenadas. Tiene que haber un régimen de consecuencias, que de hecho lo hay. Perdón, pero ese régimen de consecuencias, José Alberto, parece que no frena, ¿verdad? Esa violencia, y generalmente en los hombres agrediendo a las mujeres. No lo frena. Claro, el Estado tiene que hacer su trabajo. Los mecanismos sancionadores del Estado tienen que activarse. La solución no es dejar de castigar la violencia tiene que seguir siendo castigada, pero la realidad es que las penas no disuaden el crimen. O sea, hay un problema más profundo, que es un problema de pecado en el interior, que sigue generando los actos de violencia. Y yo me he dado cuenta que no solamente pasa con los hechos violentos, sino pasa con todos los crímenes. El que sancionen X o Y crimen no disuade a otra persona de cometer el mismo crimen. Sucede en los casos de corrupción administrativa, sucede en los casos de homicidio, sucede en los casos de robo, sucede en los casos de estafa o de abuso de confianza. El que va a cometer un crimen, lo va a cometer, porque el instinto criminal está en su interior como consecuencia del pecado. Y el que otro que comete el mismo crimen sea sancionado por el Estado y reciba una pena estricta de cárcel, no disuade el crimen. Sí entiendo
que tiene que haber más presupuesto de parte del Estado para combatir la violencia. Sí entiendo que tiene que haber una inversión en las casas de acogida para las víctimas, porque la inversión ha sido mínima. Por ejemplo, mujeres que sus vidas y su integridad física están siendo amenazadas por hombres agresores, el Estado debe disponer de casas de acogida para que esas mujeres y sus hijos sean protegidos por el Estado mientras el proceso es llevado a cabo. Okay. Entonces, creo que por ahí puede venir una mayor protección a las víctimas por parte del Estado y mayor atención psicológica y emocional a esa víctima y a sus hijos. ¿Para qué? Para que la víctima no sienta dependencia emocional de su agresor, porque muchos de los crímenes es por la dependencia emocional de la propia víctima hacia el agresor. Pero no hemos atacado la causa primaria. Tú como psicóloga, terapeuta, cristiana y abogada también, ¿qué tú nos dirías? Porque aquí tenemos un problema de ira reprimida, de violencia en el hombre fruto de su pecado. Entonces, ¿qué hacer? Sí, quizás tocando un poquito también lo que abordaba José Alberto, también la restricción de las armas de fuego son importantes. También el que la sociedad conozca cuáles son esos niveles de acceso que tienen las mujeres, a dónde poner una denuncia, eso también es importante, porque hay una estadística, pastor, y dicen que el 80% de las mujeres que han muerto en feminicidio nunca habían accedido a una denuncia, nunca se habían dirigido a poner una denuncia. Eso es lo que dice la estadística. Entonces, realmente, ¿por qué no lo hacen? Bueno, hay quizás muchos factores, pero uno importante es porque no saben a dónde dirigirse, no saben que hay una línea de atención de Ministerio Público, de Línea Vida, Ministerio de la Mujer, que atiende esas denuncias. Ya básicamente como tal en el área ya emocional, es importante acompañar. Nosotros necesitamos ser más empáticos como sociedad, como pueblo cristiano también. Necesitamos fortalecer eso en nosotros, acompañar a esa mujer. Tenemos que entender que esa mujer está anestesiada emocionalmente. Ella no está en todos sus cabales. Ella ha venido siempre, lo que precede una muerte o un golpe es la violencia emocional. La violencia emocional está en todos los tipos de violencia, aunque hay diferentes tipos de violencia, la física, la sexual, la patrimonial, la económica, la emocional es la primera que existe. Esa mujer ya viene anestesiada, que si le dan un golpe ella ya ni le duele, porque es tanto lo que ella tiene. Entonces hay que acompañar a la víctima, tenemos que aprender a escuchar, tenemos que aprender a identificar, tenemos que entrar realmente en un momento de aprendizaje nosotros también, dentro de la iglesia, aprender a identificar esas relaciones de conflicto donde pueda llegar a darse la violencia. El abordaje, bueno, aquí el Ministerio Público tiene varios centros ya de atención al hombre agresor. Eso ha generado mucho conflicto y mucho enojo, porque dicen, ¿por qué destinan recursos para los hombres y la que necesita es la víctima? Lo que pasa es que necesitamos atacar esa conducta. ¿Problema en su raíz? Claro, y entonces el problema de la violencia y la conducta violenta es aprendida, porque una forma de aprendizaje, el ejercicio de la violencia, eso se aprende. Una vez tuvimos un caso de un agresor que estaba en medio de una terapia y él dijo que él, siendo un niño, había agarrado un cuchillo a los 11 años. Él agarró un cuchillo y quería matar a su papá porque le daba golpes a su mamá. Y él dice, y hoy en día, en mi edad adulta, siento que ese niño es mi hijo porque yo le doy golpes a mi esposa. Él repitió la conducta porque hay dos caminos, o la desechas o la repites. Y generalmente lo que hacemos es replicar ese aprendizaje. Por eso es tan importante trabajar con los niños. Y aquí en el Ministerio Público, en ese proceso de entrenamiento, de educación de esos hombres agresores, ¿se trabaja solamente con la conducta externa, con lo que se ve? ¿No se trabaja más profundamente? Bueno, se hace lo que se puede porque es un centro que está solamente en el distrito. Tengo entendido que ahora hay uno en Santiago. Es muy poco y la cantidad es alta. Se hace, sí, una intervención cognitiva conductual, que es toda la modificación de la conducta. Lo importante es que el hombre reconozca, lo primero es reconocer su conducta,
darse cuenta de cuáles son esas causas y todo el mal que causa, y ahí comenzar un proceso de cambio. Y bueno, esperar a que realmente eso surja su efecto, pero pues no hay una capacidad del Estado como para tratar a profundidad como debiera hacerse. Por eso es que este es un tema que nos compete a toda la sociedad y a todas las instituciones. En la educación, la casa, o sea, realmente el hogar, y decimos que la escuela es el segundo hogar, pero el hogar es la primera escuela. Es en el hogar donde aprendemos primordialmente. Entonces, todo lo que el niño aprende, la responsabilidad que tenemos en los hogares, la música que escuchan los niños, lo que se ve. Hoy en día está todo tan normalizado. Ya uno ve una noticia de que mataron a alguien y uno lo ve, ok, lo mataron y luego te ponen el juego de pelota. Y me emociona más el que perdió mi equipo, me duele más eso, que acaba de morir una mujer en manos de su pareja o expareja. Entonces es porque está tan normalizado ya que el mal, vamos a decir así, que el mal está normalizado. Que ya perdimos realmente el sentimiento a eso. Harían falta muchos recursos a nivel estatal para destinarlo a trabajar con todos esos casos que estamos viendo, porque los índices de violencia se ven desde los jóvenes con sus parejas aún, ¿verdad? Sin haber formalizado una relación, hasta los esposos, desde el noviazgo hasta allá. Sí, pero hace falta voluntad política de todos los gobiernos que hemos tenido en la República Dominicana, independientemente que la situación no es la misma de hace 26 años ni de hace 30 años. La situación ha cambiado para bien en cuanto al combate a la violencia, pero todavía falta más. No estamos como estábamos hace 30 años, pero ahora mismo el Estado dominicano no está donde debería estar en el combate para la violencia. Yo entiendo que se debe trabajar arduamente desde el Estado para erradicar la violencia contra la mujer, para erradicar la violencia contra los niños, y se debe hacer un abordaje integral del tema, porque no hacemos nada con castigar y llenar las cárceles, porque el sistema carcelario no aguanta ya más presos preventivos en República Dominicana, sino hay un abordaje que incluya escuela y que incluya familia. ¿Por qué? Porque hay que trabajar ya con las futuras generaciones. Niños que han visto a sus padres golpeando a sus madres pueden repetir el mismo patrón, son candidatos a repetir el mismo patrón. Entonces, eso se tiene que trabajar. Yo no quiero abordar el aspecto psicológico porque quiero respetar la competencia de Consuelo. Sin embargo, yo considero que esas terapias que se dan en el centro conductual para hombres, los jueces, por ejemplo, imponen como sanción muchas veces ir a una sesión de 8 terapias en el centro conductual para hombres. Honestamente, yo creo que 8 sesiones de terapias no van a cambiar un patrón que ha comenzado desde la niñez. Yo no sé si estoy equivocado. No estás equivocado. Y eso, básicamente, eso es lo que nosotros vemos, que realmente es una sanción impuesta con un término finito. O sea, son tantas sesiones como que ya en 8 estás... Exacto. Tú sabes que no es 6 o 12 o 25. Exactamente, porque todos procesamos de manera diferente, porque desmontar un aprendizaje de la niñez, eso lleva mucho tiempo, desmontar toda una cultura que yo tengo instaurado desde pequeño. Eso no es así de la noche a la mañana. Simplemente se aborda, inclusive se aborda solamente el momento de la agresión y ya, para eso me dan las 8 sesiones. Pero el problema no es ese es el síntoma de toda la enfermedad que tenemos. El síntoma fue ese golpe y ese episodio, pero sigue teniendo la enfermedad, que es toda la raíz de ese aprendizaje que me instauró la sociedad. En términos bíblicos, nosotros diríamos que tenemos que trabajar con el corazón de esas personas, con el ser interior, porque no hacemos nada con trabajar con la conducta. Es como dar una pintadita por fuera, si no hay un cambio profundo en el corazón. Y solamente Jesucristo puede hacer ese cambio. Exactamente, y lo que hablábamos que realmente tenemos dentro de los agresores también hay diferentes tipologías de agresores. Y entonces lo que en la mayoría de agresores que tenemos son los hipercontrolados. El agresor hipercontrolado tiene esa capacidad de seducción, es caballero, es agradable, es encantador. Entonces él va y se muestra al juez y dice, estoy perfecto, eso no lo voy a volver a hacer, absolutamente. Y resulta que no es así, que debajo todavía sigue. Una pregunta. ¿Por qué, a pesar de esa violencia reiterativa,
las mujeres continúan con esos hombres? ¿Es que por la dependencia económica o es que son tan encantadores que tienen un exceso de violencia y después le piden perdón de diferentes maneras? Bueno, pastor, mire, realmente es algo fuerte porque es una forma inclusive condenatoria que hace la sociedad que dice, pero a esa mujer le gusta que le den, ¿por qué no sale de esa relación? Y eso no es fácil. Ya habíamos hablado de que es un proceso dentro de la relación en donde el hombre va degradando a un punto tal a la mujer que llega a ese momento a depender tanto. No es económico. Hay mujeres que pueden hasta sostener a los hombres y mantienen la relación porque la dependencia es emocional. Si fuera económica sería genial, pero no, es emocional, la más difícil. Y el hombre se va mostrando de una manera tal que es el que te agrede, pero a la vez el que te da la mano. Porque en medio de toda esa envoltura que hace de lavado de cerebro, lo que hace es que te va aislando de manera tal que no tienes relación con tus amigas ni con tu familia. Esa persona queda totalmente aislada porque no la deja compartir con nadie para que él sea la única persona importante en su vida. Entonces, cuando agrede a la mujer, ese mismo te salva. Con esa misma mano que agrede, esa misma mano te levanta y te dice, no, acuérdate que tú me tienes a mí, que tú me necesitas. Y es justamente el trabajo que uno necesita hacer con la mujer, que ella entienda lo valiosa que es. Y pastor, el Señor nos dio y nos proveyó a las mujeres esas libertades. El Señor nos hizo también, igual que ustedes los hombres, nos hizo con esa capacidad de salir adelante, valientes, fuertes. Y yo lo veo en la Biblia. La mayoría de las mujeres de la Biblia eran mujeres fuertes y valientes. Tenemos casos de Abigail, casos de Esther, la reina Esther, Débora. Son casos que a mí me gusta leer. Es que somos creados a la imagen de Dios, ambos, hombre y mujer, y tenemos la misma dignidad. Exacto. Y entonces hay mujeres que han demostrado tener esa valentía. Entonces es que por todo ese pecado, la mujer viene a ese sometimiento emocional que llega a un punto tal que no tiene herramientas emocionales para salir de esa relación porque entiende que es lo único que tiene en su vida. Según tu experiencia, ¿qué tú nos dices de esto? Algo que sale a relucir en los tribunales porque vemos situaciones surrealistas en los casos de violencia. Por ejemplo, víctimas que se querellan contra su agresor y lo que hacen es, a espaldas de su abogado y sorprendiendo a su propio abogado, asumir una defensa del agresor y una defensa que pretende excusar el comportamiento del agresor y hasta justificarlo. Los jueces ya están apercibidos porque los jueces están entrenados, al igual que los fiscales, en lo que es el síndrome de la mujer maltratada, que consiste en un círculo de violencia que Consuelo lo estaba explicando, que es repetitivo. Es un círculo vicioso que solamente se rompe mediante separación física, pero también separación emocional. Y un trabajo que hay que hacer en la víctima, psicológico y espiritual, para que esa víctima entienda que su agresor tiene que ser castigado, que su agresor tiene que ser sancionado y que ella tiene que ser fuerte y por sí misma, con la ayuda de Dios, salir hacia adelante y que no necesita a su agresor para poder vivir. No solamente en el aspecto económico, porque también hay dependencia emocional y dependencia psicológica, porque la violencia es tan amplia que lleva al agresor a hacerle creer a la víctima que él es su sostén, que él es que la sustenta a ella y él es que la sostiene. Entonces la víctima cree esa mentira y ahí comienza el síndrome de la mujer maltratada. Una violencia física, emocional, psicológica y económica que se va a repetir constantemente hasta que se le pueda poner fin. Y muchas veces los procesos judiciales no le ponen fin. ¿Qué solución sugieren ustedes? Creo que este es un asunto de orden público. Y como decía José Alberto, muchas veces la víctima va y hasta quiere retirar la denuncia. Entonces, pero ya eso se ha convertido en un tema público y afortunadamente se da continuidad a los procesos. Pero creo que este es un tema de todos, en donde todos como instituciones debemos involucrarnos, el hogar, las escuelas,
la iglesia. Creo que nosotros dentro de las iglesias tenemos una gran oportunidad. Debemos estar capacitados dentro de la iglesia porque tenemos muchos casos dentro de la iglesia que se presentan dificultades de conflictos y violencia también. La iglesia es un reflejo de la sociedad. Y absolutamente. Que llegan a la iglesia, llegan con patrones de conducta que deben ser cambiados. Nosotros conocimos al Señor, entonces venimos de todo ese aprendizaje cultural igual. Entonces, mientras que la familia esté bien, la sociedad va a estar bien. Entonces, aunque es un compromiso de todos, de la justicia tiene su parte, todas las regulaciones del Estado tienen su parte, y todos los ministerios que se han generado tienen su parte, pero creo que son granitos de arena. A veces uno dice, no, pero ¿yo qué puedo hacer? Tengo mucho por hacer, que puedo educar, puedo mejorar todo ese aprendizaje dentro de la iglesia, cuando abordamos a las familias. Creo que en la escuela dominical, yo no sé si en las escuelas dominicales hemos trabajado ese tema con los niños. Creo que esa es una gran oportunidad que tenemos también de hacer y comenzar todo este tema porque es que cada institución pone un granito de arena. Es importante enseñarle desde jóvenes a los niños en las iglesias. Somos creados a la imagen de Dios, el hombre y la mujer. Tenemos la misma dignidad. Debemos amarnos los unos a los otros. No podemos responder con esa violencia cuando percibimos rechazo y maltrato. Dice la Escritura, quítense de ustedes toda amargura, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Qué significa eso? Que si queremos un cambio real, debe ser el cambio del corazón, el cambio que hace Jesucristo, ¿verdad? Cuando nosotros vemos nuestro pecado, nos arrepentimos y confiamos en Él para salvación, que nos da una nueva naturaleza, un nuevo corazón que nos capacita para entonces cambiar y que el fruto del Espíritu sea una realidad en nuestras vidas, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la bondad, la mansedumbre, la templanza. Por eso necesitamos a Cristo. Doctor. Realmente tenemos que trabajar ese abordaje integral. Y hay un aspecto que yo quería tratar brevemente y es el tema de la corrupción administrativa. ¿Por qué la corrupción administrativa está vinculada a este tema? Por todo el dinero que se le roba al contribuyente. En República Dominicana ahora mismo hay 5 grandes casos de corrupción administrativa que se están ventilando en los tribunales. Involucran fraudes mal contabilizados de aproximadamente 30,000 millones de pesos. Quizás el 20% de esos fondos, 6,000 millones de pesos, se podría destinar para combatir la violencia. Con 6,000 millones de pesos podríamos llenar el país, las 32 provincias, de casas de acogida. Podríamos llenarlo de centros de terapia conductuales para hombres agresores. Podríamos pagar más psicólogos, más terapeutas, más trabajadores sociales que trabajan en terapia para las mujeres, terapia para los hombres y terapias para niños. Y convertir el tema de la violencia en una problemática de interés nacional y de atención nacional. Que todos los sectores converjan en un punto para combatir la violencia y erradicarla de la sociedad. Porque la justicia y el Ministerio Público continuarán haciendo su trabajo y se tiene que destinar más recursos para investigación, para combate del crimen de la violencia, pero también tiene que haber un abordaje mayor que no se está haciendo por el alto grado de corrupción que hay en el Estado. Si se robara menos dinero desde el Estado, se podrían destinar más recursos para erradicar esas problemáticas. Y tú planteas el caso de República Dominicana, pero estos casos se repiten en toda América Latina, en el mundo entero, pero a nosotros nos concierne América Latina, México, Centroamérica, Sudamérica. No, y que la problemática de América Latina es muy similar, en unos países más que en otros, pero en todos los países la problemática es similar. La misma problemática de corrupción administrativa y la misma problemática de violencia contra la mujer y violencia contra los niños. La realidad es que que dice la Escritura, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Solamente en Jesucristo tenemos una verdadera libertad. Dice la Escritura que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y eso es lo que necesitamos para tener a ese nuevo hombre. Amén.
Consuelo, gracias por haber estado con nosotros. José Alberto, gracias. Apreciamos mucho que nos hayan acompañado en este programa y nos hayan descrito de una manera tan clara la problemática de la violencia familiar y las opciones que tenemos para trabajar con esto. Es un mal que nos está afectando en toda la sociedad. Muchas gracias. Sí, gracias. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en su programa Entendiendo los Tiempos.